Hola, ¿qué tal? Bueno, este tutorial va dedicado a todas aquellas personas que están interesadas en crearse un avatar para sus labores educativas. Decir que hay un montón de aplicaciones y herramientas diferentes que podéis elegir. Yo os voy a comentar la de que desde mi punto de vista es más útil y es mucho más sencillo de introducir en cualquiera de las herramientas que suelo utilizar. Entonces, la recomiendo por este motivo. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que haremos será escribir Bitmoji o escrito Bitmoji. ¿De acuerdo? Pulsamos Enter y la primera búsqueda que nos aparece, que es la propia página de la aplicación, hacemos clic. Decir también que, porque seáis conocedores, esta página o esta aplicación, esta herramienta web pertenece a los mismos o a la misma empresa que posee la aplicación Snapchat. O sea que tú puedes fusionar y puedes linkar, puedes enlazar Bitmoji con Snapchat. ¿De acuerdo? Esto lo podemos utilizar pues para crear avatares en 3 dimensiones, en realidad aumentada, salir al lado de nuestros alumnos, en vídeos, en fotos. Es una herramienta bastante útil y bastante sencilla de utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para comenzar vamos a hacer clic en ir a mi cuenta. ¿De acuerdo? Como yo tengo otra cuenta, pero esta cuenta no tiene ninguna reseña, ningún registro de Bitmoji, la voy a hacer desde cero para que lo veáis. Este es el correo de mi centro educativo. Y la contraseña que me voy a inventar va a ser, para no variar, la misma que tengo en el centro para que no se me olvide. Esta es mi fecha de nacimiento. Soy un poco viejo, ya lo sé, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy como el vino. Hacemos clic y le voy a dar a guardar. No se deben guardar, ¿de acuerdo? Lo que sí que pues tengo aquí una encriptación en este ordenador y por eso estoy tranquilo. Elegimos sexo, hombre o mujer, yo en mi caso por aquí. Escogemos un tono de piel, yo en mi caso por ejemplo voy a coger este o este. Y vamos caracterizando nuestro avatar, pues aquí el tono de piel, aquí pasamos al color del pelo. Yo en mi caso soy moreno, lo dejo así como está, pero aquí tenéis, podemos moverlo desde aquí o hacer clic directamente en, aquí es el color, aquí es el peinado. Yo en mi caso, yo me ponía este, suelo usar este, pero me voy a poner este por cambiar. Hacemos otro clic. Tratamiento del pelo por si os queréis poner mechas. Yo no llevo mechas. Vello facial, y sí que llevo barba. Voy a colocarme esta barba, por ejemplo. Seguimos, vamos haciendo clic. Color del vello facial. De momento así. Si hubiera alguno con canas, pues usaría ese porque, bueno, los hay, pero tampoco es así. Entonces, bueno, veis que tenéis un montón de variedad, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. Forma de los ojos, lo vamos a dejar así. Tamaño de los ojos lo vamos a dejar así también. La distancia entre los ojos la vamos a dejar así. El color, yo por ejemplo en mi caso los tengo verdes, no tan claros, sino más tirando a marrón. ¿Vale? Las cejas, esas mismo, por ejemplo, color de las cejas negro. La nariz sí que la tengo chata, mandíbula, como llevo barba, pues tampoco redondita, la forma de la cara. Bueno, veis que podéis personalizar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Las orejas,
Si llevamos audífono incluso, porque te ponen derecho porque es la única oreja que se ve. Y en el izquierdo, por si te sacan alguno, también te lo puedes poner. O sea, hasta ese detalle, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos para adelante. Aquí ya cada uno, cada una. Yo en principio no tengo marcas. Complexión física, amigo. Tampoco soy este, pero puedo ser este, tranquilamente. Pero como esto va de estar guapo y hermoso, tampoco me voy a pasar con esto, pero pues me voy a poner normal. No llevo pendientes, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni llevo piercing en la nariz, ni en la ceja, ni en los labios, ni en la lengua, ¿vale? Ni llevo sombra de ojos, aquí podéis maquillar, tampoco uso gafas y si queremos ponernos algún accesorio en la cabeza. Yo en principio no me voy a poner ninguno. Y aquí elegimos la ropa con la que queremos aparecer. Aquí esta empresa, pues veis, las marcas pagan porque aparezcas con sus conjuntos y sus marcas. O sea, ya veis que antes casi de esto no había y ahora cada vez más, pues eso. Pero yo, pues, la verdad que paso mucho de poderles hacer pues, publicidad gratuita a las marcas publicitarias. Entonces voy a escoger, por ejemplo, esta camiseta y pantalón. Voy a escoger este mismo, por ejemplo. ¿Que queréis ir más en plan guay? Pues podéis poneros así o así. Venga, este a lo mejor. Si queréis algún vestido, si queréis calzado, yo me voy a poner estas, por ejemplo, o estas negras. No, estas a lo mejor tampoco son lo suyo. Bueno, aquí veis que tenéis para elegir. Si queréis usar, le voy a llevar los calcetines, los tobilleros, ropa de abrigo, si queréis poneos. Yo, por ejemplo, me voy a poner esta. ¿Vale? Y cuando tengamos, ya hemos pasado por todos los estadios, le damos a guardar avatar y hacemos clic. ¿Quieres guardar tu nuevo mismo allí? Guardar. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos esto, ¿veis? Ya tenemos todo, lo podemos editar. Pulsamos en aplicaciones conectadas. De momento nos dice que ninguna. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, siguiente paso que tenemos que hacer es abrir otra pestaña y escribir extensión Bitmoji y veis que nos aparece esta opción de Chrome. Hacemos clic ahí. Y vamos a la Web Store a descargarnos la extensión de Google Chrome Bitmoji. Las extensiones de Google Chrome nos aparecerán aquí, en esta pieza de puzzle, ¿vale? Le vamos a dar a añadir. ¿Quieres instalar? Le damos a añadir extensión. Y aquí nos aparece. Abrimos nuestra sesión, nos la ha dejado guardada porque acabamos de entrar, ¿vale? También nos da la opción de, ¿veis? Poner el avatar en el Gmail y aquí en Chrome, ¿veis? Nos aparece el iconito que se consigue de la siguiente manera. Para fijarlo fuera y activarlo, le damos a la chinchetita y nos lo coloca. Luego, si lo queremos mover, hacemos clic, lo arrastramos y lo soltamos donde queramos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya está. Cerramos aquí y vamos a entrar en Canva. Al entrar en Canva, vamos a ver con qué facilidad perdón, podemos entrar. Voy a entrar con mi cuenta educativa. Que es esta. Pongo mi contraseña.
Bueno, que no me deja hacerlo sin cambiar la sesión, no pasa nada. Lo que quería era mostraroslo, no hay ningún problema. Vamos a entrar en Canva y entraremos, aunque no tengamos la versión Pro, tampoco pasa nada. Entramos con la sesión. Es que al no estar sincronizadas las cuentas, es que si me cambia la cuenta, me cambiará lo que acabo de hacer de Bitmoji. Entonces le vamos a dar a crear un diseño, documento A4, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, ¿os acordáis que tenemos esto aquí, no? Al hacer clic nos va a traer un montón de iconos de Bitmoji. Y que son, estos mismos iconos son de fondo transparente. Entonces, por ejemplo, hago clic en botón derecho, copio la imagen, hago clic en la diapositiva y pulso las teclas, si estáis en Windows, Control V para pegar. En caso de Mac, como yo, Command V. ¿Veis? Y nos pega la imagen de fondo transparente, como os he dicho, y la podemos llevar a donde queramos. Y ya tendríamos integrado Bitmoji con Canva. Bueno, espero que os haya sido de ayuda y cualquier duda me preguntáis o en comentarios o en el foro. Muchas gracias, un saludito, chao chao.